los cortes transversales que tienen los diferentes tipos de marcas comerciales, ¿verdad? Aquí tenemos una en forma rectangular, miren, que era del famoso ProTaper Next, que no pegó tanto, ¿verdad? Y el tradicional de la K-File que tenemos aquí, a partir del cual de estos instrumentos que ya eran las limas, las famosas limas que nosotros usábamos manuales para cuando trabajábamos sin limas rotatorias. Y a partir de esos diseños se crearon estos otros diseños. Miren, todas las arestas, todas estas puntas que ustedes ven aquí, estos ángulos, son los que hacen el corte cuando la lima gira sobre su eje y ahí en forma triangular. Luego tenemos el clásico de la Profile, que era como el símbolo paz y amor de los años 70 y tiene bastante fricción, por eso fracturaba, porque la aleación era antigua y la fricción que hacía en el canal era mucha, ¿verdad? Ahora ya son las Vortex Blue, ya es diferente el tipo de diseño. Luego tenemos las famosas ProTaper, las Universal, que tenían estas variantes, miren, desgastaban bastante. Esta es la Way One Wall, miren, la que es de un solo reciprocante. La Giro, que no vino a El Salvador nunca. La K3, que tiene tres aspas, da bastante fricción, pero tiene una R-Face, que ya vamos a ver qué es la R-Face, que es un tipo de aleación. Luego la Quantec, la M2, que fue muy famosa y la tuvimos aquí en El Salvador. La traían de Guatemala. Tiene en forma de S el núcleo, miren, y saca mucho detrito por los espacios. Esta era muy segura porque no ejercía tanta fricción y el ángulo era ligeramente negativo. Entonces, muchos de los diseños que estamos usando ahora son de este tipo. El Reciproc es parecido, miren, es muy parecido. Y acuérdense que el Reciproc gira en el sentido contrario de las agujas del reloj. Por eso es que está al revés la hélice, aquí, miren. Y aquí está en el sentido de las agujas del reloj. Noten eso, ¿va? Que es una gran... Miren la gran fricción que tenía el Quantec. El Quantec fue bien famoso, pero no me convencía tampoco. Entonces, se dan cuenta ustedes todas las variantes que han salido a partir de los diferentes diseños de las limas manuales. La inspiración salió de estas limas manuales, miren, del lado izquierdo. Así que ahora hablábamos la vez pasada de la canaleta de drenaje, que son estas, por donde todos los detritos van a salir hacia la parte superior. Y vemos nosotros como los cortes afilados que ya aparecieron ahí por el año 2010, 2012, ya vamos a ver en la historia. Esto que ustedes ven aquí es el ángulo helicoidal. Miren. Entre más cerca quedan las espiras, Podemos más así si quieres. Voy a efecto de poner. tornillo va a tener la lima. Por eso es que algunos instrumentos rotatorios, cuando los trabajamos, tienden a traccionar hacia abajo, pero es porque son más juntos. Por ejemplo, esta es bien separada. Miren. Entre más separados son las espiras y más negativo es el ángulo de corte, más velocidad van a tener los sistemas y menor riesgo de fractura. Por ejemplo, el sistema Vortex Blue se puede manejar a 450 revoluciones por minuto y a un torque de 2. El sistema 80 Blue tiene las espiras bien juntas. Eso quiere decir que va a tener alta resistencia a la fractura, pero también no se le puede imprimir muchas revoluciones por minuto, porque el ángulo de corte
es bien cerrado, es un poco positivo, y esto nos puede generar demasiada tensión y fractura. Por eso trabajan las velocidades, el fabricante las ponen de acuerdo a la anatomía, podríamos decir, a la estructura y al diseño que se le da a las limas. De acuerdo a eso van a venir las revoluciones por minuto y el torque. Entre más alto es la revolución por minuto, eh, más velocidad se les puede dar a los instrumentos, más seguros son contra la fractura. Entre menos velocidad, el instrumento tiene mayor corte. Por eso se le tiene que dar menos velocidad. No quiere decir que se van a fracturar más rápido, no. Es que la estructura, la arquitectura del instrumento rotatorio es lo que va a determinar las revoluciones que se le van a poder programar al equipo, ¿verdad? Miren, aquí estamos viendo, por ejemplo, este es un recíproco que trabaja en el sentido contrario de las agujas del reloj. Al lado izquierdo, él desgasta y al lado derecho, él recoge y saca para afuera. Entonces, en esa velocidad que él está haciendo constante de ir de izquierda a derecha, es que empieza a remover todos los detritos. Miren todo lo que sale del interior del canal. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? Doctor, una pregunta. Sí, Este tipo de limas, en el caso para los tratamientos, y cómo va la anatomía de las limas para los retratamientos. exacto. Para los retratamientos les voy a recomendar mejor un sistema que sea para retratamientos, aunque pueden usar todo el reciprocante para hacer retratamientos, es fuerte y también es muy bueno. Los reciprocantes son los mejores para hacer retratamientos. Y además de los que ya venden, los sistemas que se venden para el retratamiento, que eso los tienen los depósitos dentales. Manuelito tiene uno que se llama Retreat, si no me equivoco. Él tiene para retratamiento. Vamos a verlo hoy, después, para que practiquen en ellos. Pero ese sí lo van a tener que comprar porque yo no tengo. Los que les voy a llevar son de otras marcas. Vamos a usar Rainbow y vamos a usar AT Blue. Ahorita hay Rainbow en el mercado, lo vende el doctor Rodrigo Ventura y hay AT Blue que lo vende Manuel Trinidad de OrtoCenter y hay también el otro sistema, el Vortex Blue, que lo vende el doctor Freddy Rivera del Depósito Dental Dentis. Yo les voy a poner los tres contactos para que ustedes los puedan comprar sin ningún problema. Estos tres diferentes sistemas que vamos a utilizar en la clínica hoy. Ok, gracias, doctor. ¿Ok? Yo les voy a decir. Y les voy a decir los de retratamiento también, porque de retratamiento tengo entendido que el único que tiene ahorita es el doctor Manuel Trinidad. ¿Ok? Bueno, aquí vienen hechos cómo se hacen. Miren, casi todos son hechos por usinado, quiere decir un desgaste estilo torno, ¿verdad? Y a algunos se les da un tratamiento eléctrico para alisarlos en la superficie, otros trabajan por torsión, se hace torsión en la lima para que la lima pueda tener una estructura, ¿verdad? Pero la mayoría se trabaja por el troquelado, o sea, el usinado. Muy bien. Vamos a ver un video ahora, que ese video para mí, este video que está aquí, es uno de los mejores videos que he visto sobre las aleaciones de níquel titanio y todo el desarrollo que han tenido hasta los días actuales. Así que lo vamos a ir desglosando y vamos a empezar a oírlo. Quiero que presten mucha atención hoy y me dicen si todos escuchan.
Aleaciones de níquel-titanio en endodoncia. En este video Oyen todos. Sí, sí. Vale, lo vamos a poner. Ocho. Está un poquito bajo el volumen, no se le puede dar más. Oye, yo lo tengo en el máximo. explicaremos y analizaremos las características y el comportamiento de la aleación de níquel-titanio en su fase austenita y martensita en las limas de endodoncia. La aleación NITI fue desarrollada en los laboratorios de artillería naval en los Estados Unidos en 1962, por lo cual se le acuñó el término de nitinol. Esta aleación está compuesta en un 56% de peso en níquel. Miren la composición que tienen las limas. Esta es la media. 56% de níquel, 44% de titanio. El titanio es el que le da la elasticidad. El níquel es el que da el cuerpo metálico, ¿verdad? Por eso es que en la ficha siempre es bueno preguntar a los pacientes si son alérgicos al níquel, ¿oí? Para saber quiénes son alérgicos, porque muchas veces se desprenden pequeñas partículas y esas pequeñas partículas pueden ir a parar a los tejidos periapicales y es de llevar en cuenta por cualquier tipo de alergia que llegue a sentir el paciente. Entonces, siempre es bueno preguntar los que son alérgicos y dependiendo de eso, pues vamos a escoger de qué forma vamos a trabajar en el paciente. ¿Quedó claro esto? Sí, doctor. En su ficha es bueno preguntar si es alérgico al hipoclorito porque ocupamos hipoclorito. Si es alérgico al níquel porque ocupamos níquel, ¿verdad? Y eh, otro compuesto que ocupamos bastante es el látex. Preguntarle si es alérgico al látex, porque hay pacientes que no toleran el dique de hule, ¿verdad? Porque es de látex. Hay unos especiales que son para pacientes alérgicos, que son hipoalergénicos, que son hechos de otro tipo de material, que es el nitrito elástico. Ese material no produce alergia en los pacientes. Muy bien. ¿Alguien sabe en El Salvador dónde lo venden? Antes lo traía eh, Mediden y lo traía también el depósito, ya les voy a decir, el que era de la doctora Sestoni. Yo ahora los mando a traer a Estados Unidos, yo tengo en mi clínica. Yo los mando a traer a Estados Unidos y ahí los tengo guardados. Solo lo uso cuando el paciente me manifiesta que es alérgico al látex, ¿verdad? Nadie sabe dónde lo distribuyen. No, doctor. Ok, vamos a seguir. Y en un 44% de peso de titanio. Puede existir en dos estructuras cristalinas diferentes, austenita y martensita. En la Vale, aleación austenita, esto es lo que vamos a aprender ahorita. Miren, tiene dos fases de cristales. Una de austenita. La austenita es la que es más rígida, que tiene elasticidad y regresa a la posición. Cuando yo la doblo, ella regresa. Entonces, esta es la austenita y es más dura. Y luego está la fase martensita, que es la que sigue. ¿Cómo se consigue la fase martensita? Aquí lo va a decir él. Miren. o fase madre del NITI, también es llamada estructura B2, es una estructura cúbica, en Vaya, la cual miren, le encontramos dijo fase madre. ¿Por qué se le dice fase madre? ¿Quién me lo puede explicar? Alguien que lo explique. No está difícil. No saben. Bueno, si no saben, yo lo voy a explicar. Se le llama fase madre porque esta es la forma normal
en que se encuentra la barra de níquel titanio, en austenita. Y a partir de aquí le van a hacer una modificación para cambiarle todas las propiedades. Y a eso se le llama la fase de martensita. A los átomos de Ni en el centro y a los átomos de Va. titanio en la... El átomo de níquel va en el centro y los de titanio va en las periferias. Miren, en todas estas zonas. Entonces, este es el que le va a dar la elasticidad al instrumento. ¿Ok? Y perdón, el níquel le va a dar la dureza, perdón. Y perdón, el níquel, sí, es el que le va a dar la dureza. Y el titanio es el que le va a dar la elasticidad, que está en los márgenes. la periferia. Cuando el níquel titanio en fase austenita o fase madre o B2 se le aplican cargas o ¿Vale? cambios de temperatura. A esa fase austenita, si yo le aplico temperatura, porque aquí se calienta y luego la llevo a un frío extremo. Entonces cambian toda su estructura, miren, y se hace mucho más maleable y adquiere el control de memoria. Por eso le venden a ustedes los instrumentos CM, Wire. ¿Qué quiere decir CM? Control Memory. Eso quiere decir que ustedes lo pueden doblar y lo hacen de la curvatura del canal, especialmente cuando van a trabajar molares superiores. Ahí es donde funcionan a las maravillas, porque para encontrar el necio bucal yo puedo doblar el instrumento de manera que yo no me voy a forzar mucho, sino que el instrumento es el que se va a doblar para poder entrar en el conducto mesio bucal. ¿Se dan cuenta para qué sirve? Díganme sí, pues. Sí, doctor. ¿Ah? Para eso Sí, sirve, doctor. para que ustedes le den la forma con la que ustedes quieren entrar. ¿Se acuerdan que antes uno bajaba la cabeza y andaba buscando la entrada del canal con el espejo y viendo cómo entraban? Hoy ya no. Hoy ustedes con las Control Memory, que son los sistemas que se llaman CM, ustedes predoblan la lima y ya lo meten en el ángulo donde el canal va a estar y ya no tienen que andarse agachando mucho. ¿Entendieron? Sí. Sí, sí, sí. Sí, doctor. Vale, esa es los Control Memory. Van a decir CM en la caja, ¿ok? Vaya, vamos a seguir. Puede cambiar su estructura cristalina a una estructura cristalina denominada martensita, en la cual hay reordenamiento de sus átomos. El níquel titanio puede presentar características de superelasticidad o de memoria de forma, dependiendo en qué estructura cristalina se encuentra en sus átomos. En una lima en fase austenita, al aplicarle carga a la lima regresa a su forma. Las limas austenitas que las van a encontrar en el mercado, son las que no dicen CM, ¿entienden? Entonces, si ustedes las doblan, ellas van a regresar inmediatamente a su forma original. A esas son las que se le llaman de aleaciones de austenita. Son un poco desventajosas ellas desgastan bastante, pero pueden transportar un poquito el foramen porque son rígidas. O sea, la posición espacial del foramen la pueden cambiar porque ellas tienden a jalar hacia la periferia. Entonces, cuando estamos instrumentando, como ellas no tienen control de memoria, ellas van a empujar el instrumento hacia la pared externa y va a tender a deformar el foramen apical. Mientras que las de control de memoria no, porque ella se va a adaptar al centro del conducto y va a poderse amoldar a las paredes también. Vamos a seguir, aquí va a decirlo. Forma Miren, original por elasticidad. ella regresa a su forma.
Y en una lima, en Presten fase atención aquí. martensita, al aplicarle una carga, la lima queda En fase deformada martensita y se puede regresa a su deformar forma la lima, original uno la pone como al quiere. introducirla en altas Y temperaturas. cuando la ponen en Esto es agua a lo que se caliente, le ella conoce retoma su como forma memoria original. deforme. A esa función de volver a su forma original se le llama control memory. Miren, yo le doy la forma que yo quiero. Esa es muy buena. Y la austenita no, miren, esta es austenita. Esta es control memory, miren. Regresó a su forma original. El níquel titanio puede presentar características de superelasticidad en su fase austenita, como lo vimos en el anterior video, y características de efecto de memoria de forma en su fase martensita. Pero ¿cómo se logra que el níquel titanio pase de fase austenita a martensita? Esto se logra por aplicaciones de estrés o de cambios de temperatura sobre las limas. Originalmente la aleación viene en austenita. Si el fabricante la quiere hacer más flexible, de manera que aguante más la curvatura, se va a deformar más, ¿verdad? Lógicamente, porque la va a pasar de austenita a martensita para transformarla en memoria de control. Lo que hace es que le aplica temperatura cuando la está haciendo y del calor la pasa al frío extremo. Estas son secretos de fabricación. Ellos no dan temperatura porque hoy los chinos han copiado todo, pero aún así ya las copiaron. Entonces le dan cierta temperatura, luego lo bajan la temperatura y al bajarla queda en fase martensita, que es más blanda, se pueden doblar y se pueden adaptar a la curvatura de los conductos. Entonces tenemos aquí dos tipos de limas, unas que son a base de austenita y otras que son martensita. ¿Cuáles son los ejemplos de marca de austenita? Las primeras que salieron, las Profile, luego salió la K3 que todavía está, que es rígida, y el K3 es bueno para hacer retratamientos por eso, porque mantiene la rigidez y saca la gutapercha. Esos son sistemas que tienen la fase austenita y que nos van a dar cierta dureza. Y la martensita son todos los que tienen el CM. Todos los que dicen CM, Blue o Gold traen el control memory. ¿Ok? Esas son las últimas que han salido. Son las últimas. Y últimamente le han agregado diferentes cortes transversales. Entonces van a ver ustedes la clasificación que va desde la primera clasificación, que es de allá de 1990, hasta la sexta clasificación, que es de aquí del 2023. Y ya vamos a ver todas las clasificaciones que tenemos. Pero sigamos ahorita. Limas de níquel titanio. En esta imagen podemos observar al níquel titanio en su fase austenita. Aquí está cómo lo transforman, miren. Este es la fase austenita, bien ordenado todos los átomos. Miren. Cuando se le aplica estrés, que puede ser físico o puede ser por temperatura, lo que va a pasar es que se disponen de otra forma los cristales. Y aquí ya queda en la forma martensita, que ya es deformable, ya la puedo deformar como yo quiero, porque ella se hace dócil para que yo la deforme. ¿Entendieron bien? Sí, doctor. Vale. Y también lo puedo hacer por temperatura, lo puedo hacer por torsión y por temperatura. Aquí la paso a una temperatura helada. Cuando yo la voy enfriando, hay una fase intermedia que se llama aleación R-phase. Esta la van a encontrar ustedes en el K3, en varias limas. Son limas que son bien rígidas. Las de retratamiento son limas que están en la R-phase. ¿Por qué tienen que ser R-phase? Porque son rígidas y fuertes y difíciles de fracturar. Por eso casi todas las de retratamiento van a tener
este tratamiento, ¿verdad? Si este tratamiento sigue en tiempo, entonces va a llegar a la martensita, ¿ok? Ya la martensita sí, ya es más dócil, más maleable, se puede doblar y es lo que tenemos. Ven que pura ingeniería, esta es pura ingeniería de metalurgia. Es donde se le aplican todos los secretos profesionales que se han guardado ahí para las diferentes aleaciones de los diferentes fabricantes. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es que en los años 90 solo las teníamos en fase austenítica, la cual era dura. No tenían tratamiento térmico que las hacía más flexibles y entonces se nos fracturaban más limas. Yo he pasado todas las etapas y créanme que dejé varias limas cuando no habían tratamientos térmicos en los rotatorios. No porque uno fuera chambón, era porque la aleación no ayudaba a adaptarse a la anatomía interna de los conductos. Ahora es mucho más difícil con todos los tratamientos que se le da a la aleación de níquel titanio, porque ya se hace mucho más maleable y mucho más dócil para poder entrar en el conducto y acoplarse a las paredes. ¿Vieron dónde estamos en este momento en la historia? Tenemos un material altamente deformable con menos filo, podemos decir, pero con mucha más seguridad en que no se nos va a fracturar, ¿verdad? Cuando ustedes trabajan un CM, es importante que ustedes utilicen el Ultra X, que es un limpiador que todos ustedes ya lo tienen, para que nos complemente la limpieza de todas las paredes, ¿verdad? Para que se haga mucho más eficiente la limpieza. ¿Alguna pregunta hasta aquí que tengan? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Ya van a venir los ejemplos de marcas para que sepan, ¿oyen? Bueno, si no hay, sigamos. Del lado izquierdo y en su fase martensita del lado derecho. En la parte superior vamos a observar cómo se pasa de austenita Sí. a martensita por estrés, Sí. y en la parte inferior vamos a observar cómo se pasa de austenita a Aquí es un martensita estrés por cambios de físico temperatura. y aquí es un Observamos estrés en por esta parte que el enfriamiento. níquel titanio se encuentra en su fase austenita. Al aplicársele una carga o estrés, el níquel titanio se deforma y adquiere en sus átomos una estructura cristalina martensita. Al retirarle la carga, por recuperación elástica, el níquel titanio regresa a su fase austenita. Ahora veremos el cambio de fase austenita a martensita por cambios de temperatura. Observamos nuevamente aquí a los átomos de níquel titanio en fase austenita y mediante un cambio de temperatura, que es enfriamiento, el níquel titanio comienza a reorientar sus átomos. Antes de alcanzar la fase martensita, el NITI pasa por una fase intermedia llamada R-fase. Posterior a esta fase se reorientan los átomos hasta alcanzar una fase martensita. En esta fase martensita, inducida por cambios de temperatura, el níquel titanio es una aleación maleable que puede sufrir deformación plástica, en la cual podemos aplicarle presión a las limas en esta fase y mantendrán su forma. Al aplicarles calentamiento y alcanzar una temperatura de acabado de fase de austenita, el NITI regresa a su forma original en estado austenita. Esto es a lo que se le conoce como memoria de forma. En base a estas características de la fase austenita y martensita del níquel titanio, los fabricantes han modificado las limas endodónticas de NITI mediante tratamientos térmicos, mecánicos y de superficie, patentados por sus casas comerciales, con la finalidad de obtener limas de NITI con mayor resistencia a la fractura y mayor flexibilidad. Dentro de las limas endodónticas que tenemos en el... Vaya, vamos a prestar atención cuál es el objetivo de convertirlas en martensíticas, ¿entienden? Que es de llevarlas por medio de un tratamiento térmico
a una fase donde va a ser más maleable y donde va a tener, podríamos decir, más adaptación al conducto. Las podemos doblar, las podemos poner como nosotros queramos y se va a hacer más fácil poder trabajar los canales debido a todas las características de maleabilidad que tienen. Y a eso es que se le llama las CM. Todos los sistemas que ustedes compran de limas, si tiene CM antes de la aleación, quiere decir que son deformables, que se pueden doblar como uno quiere y todo. Eso es para canales de difícil acceso y de forma general para los procedimientos que hacemos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, está bien, claro, doctor. Sí, es que este video es de todos los que he visto, es el más didáctico y claro. Aquí lo pone más claro que la horchata, ¿me entendieron? No quiero decir más claro que el agua cristal. Ujú, Esa fue una broma. ujú. por sus casas comerciales, con la finalidad de Sigamos. obtener limas de niti con mayor resistencia a la fractura y mayor Esa es la flexibilidad. finalidad. Dentro de las limas endodónticas que tenemos en el mercado, tenemos a las limas que se encuentran principalmente en fase austenita y las limas que se encuentran principalmente en su fase martensita. Dentro de las limas que se encuentran en su fase austenita, Bueno, aquí está lo que yo les decía. Miren, esta, la fase austenita, es la fase rígida, aquella que si yo la doblo, regresa. Esas eran las primeras limas que salieron en los años 90. Yo las utilicé bastante y créanme lo que tenemos un siglo de diferencia entre estas y las que hay ahora, ¿verdad? tenemos al niti convencional, que son limas de níquel titanio sin algún tratamiento térmico o mecánico. Tenemos al M-Wire, desarrollado por Sportwire, que tiene un proceso. Vaya, el Endwire era el Endwire tradicional, el de antes, pero no es el Endwire actual, porque el Endwire actual trae CM, Control Memory. Entonces, le han dado otros tipos de tratamiento térmico y lo han hecho mucho más eficiente. De fabricación termomecánico patentado. Contiene un 1% de oligoelementos y se encuentra en fase austenita con pequeñas fases de martensita. Este tiene mayor flexibilidad que el niti convencional. Tenemos a la R fase o fase R. El R-Phase era la famosa K3 Endo. Y casi todas las limas de retratamiento que son para retratamiento endodóntico son R-Phase, que es la que queda entre la frontera cuando se va a hacer, va a pasar de austenita para martensita. Ahí queda en esa frontera. Si yo sigo dándole esa temperatura, la voy a llevar hasta la martensita, que es más maleable. Pero aquí se queda en un estado intermedio, miren, que es muy bueno para retratamientos porque es bien fuerte y es resistente. Desarrollada por Cybron Endo en California, Estados Unidos, que se genera por la torsión del alambre metálico y un acondicionamiento especial de su superficie. La finalidad de estos instrumentos es tener mayor flexibilidad y una mayor resistencia a la fatiga cíclica. Las limas en fase austenita presentan propiedades de superelasticidad capaces de recuperar su forma después de la deformación. Dentro de las limas que contienen principalmente la fase martensita tenemos al CM-Wire, un alambre con memoria controlada. Es una aleación termomecánica. Vaya, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué vieron aquí de diferencia? Este término, mire, CM, Control Memory. Cuando ustedes vean un sistema que tiene CM, están hablando de que es un sistema martensítico, que es altamente deformable, se puede precurvar para canales que son bien curvos, para molares que están en difícil posición de trabajo. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer un molar superior, lógicamente que nos conviene más un CM wire, ¿verdad? A uno de níquel titanio en wire tradicional o a uno de R-Phase que no tiene control memory. Este es mucho mejor porque se va a acomodar mejor a, a,
a la forma en que estamos trabajando. ¿Alguna pregunta aquí? No, va quedando bien, doctor. Bien, Vaya, lo van claro. entendiendo, ¿verdad? ¿O hay alguno que no ha entendido? No tengan pena. No preguntar es de tonto, oye. El que pregunta es el que gana. Tratada, que no posee propiedades de superelasticidad ni a temperatura ambiente ni a temperatura corporal. No tiende a enderezarse completamente durante la preparación de conductos curvos. Y tenemos a los instrumentos tratados térmicamente en oro y azul, desarrollados por Densplay en Oklahoma, Estados Unidos, que también tienen un efecto de memoria de forma y pueden deformarse. El color azul y dorado que presentan. Vaya, miren, las aleaciones gold, los blue, por ejemplo, el blue, el Styly Blue, que es de la AT Medical, el AT Blue de la AT Medical, es Control Memory porque son de última generación. Por ejemplo, el ProTaper Gold actual es Control Memory. Todos los Gold son Control Memory actuales, las nuevas aleaciones que han salido. Por lo tanto, son altamente confiables. ¿Y cómo ustedes van a saber que tienen una lima confiable para que se adapte a las curvaturas? Cuando las compran, solo sacan la lima, la doblan. Si permanece doblada, es fase martensítica. Es muy buena para ese tipo de canales. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Sí. Vaya, Sí, doctor. excelente. Presentan estas aleaciones es debido a una capa de óxido en su superficie. Estas aleaciones pueden deformarse fácilmente y muestran efecto de memoria de forma cuando se calientan. A continuación veremos las ¿Vieron lo que dijo? El características color, ¿de clínicas. dónde viene? Miren el color, ¿de dónde viene? En el gol por una oxidación que se da a cierta temperatura y el blue por otro tratamiento que se da a cierta temperatura. Entonces, eso no es así nomás. Las características del Gold y del Blue, la Blue es más resistente que la Gold y la Gold es más maleable que la Blue, pero todas son buenas. La CM Wire, la Gold, la Blue son excelentes aleaciones y son de última generación, martensíticas. Estados Unidos, que también tienen un efecto de memoria de forma y pueden deformarse. El color azul y dorado que presentan estas aleaciones es debido a una capa de óxido en su superficie. Estas aleaciones pueden deformarse fácilmente y muestran efecto de memoria de forma cuando se calientan. A continuación veremos las características clínicas de las limas de níquel titanio en fase martensita y austenita en la preparación de conductos y las ventajas y desventajas de cada una de ellas. Pero antes te invito a que te suscribas para seguir apoyando el crecimiento de este canal. Las limas en fase austenita presentan mayor elasticidad. Las limas en fase martensita mantienen el precurvado cuando se les aplica presión. Ahí está la diferencia principal, miren. Estas tienen una mayor elasticidad, regresan a su forma original, no conservan la memoria si yo la doblo. Estas sí, si yo la doblo, conservan la memoria. Son muy buenas para molares superiores, posteriores. ¿Clarito? Clarín, clarín. Sí, Vaya. doctor. Esto es importante clínicamente porque cuando tenemos molares superiores con acceso reducido podemos precurvar la lima para insertarla en el conducto. Las limas en fase austenita tienen mayor capacidad de corte. Por lo contrario, las limas en fase martensita, cuanto más flexibilidad aportan, tienen menos capacidad de ¿Y qué corte. van a hacer si tienen menos capacidad de corte? ¿Quién me puede decir? Va a ir a menos revolución, doctor. No, No. ya traen su revolución con las que ellas trabajan. ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer si tienen menos corte? Pasar Menos la lima más fricción. tiempo, doctor. Eso, ¿quién habló? Vladimir. Vaya, Vladimir, contestaste lo correcto. Dejar la lima más tiempito, porque va a necesitar un poquito más de tiempo para limpiar, porque tiene menos corte que la de austenita. Por eso la austenita se ocupa más para retratamientos,
por su rigidez y porque tiene más corte, por lo tanto saca más rápido la gutapercha. ¿Quedó claro? Sí. Vaya. Sí. Las limas en fase austenita tienen riesgo de transporte de Ahí están. curvaturas. Esta es la Esto es principal porque al insertar desventaja, una lima en el que como ellas no tienen control de memoria, ellas van a tender a formar este zip en el ápice. Miren, esta es una transportación. Entonces se van a ver deformados los forámenes, pero es porque son demasiado rígidas y forman esa rigidez que trabaja contra las paredes externas. Y a eso se le llaman transportación del foramen, que no es un efecto que es muy deseable hoy, porque deforma. conducto, al mantenerla en rotación constante, tiende a enderezarse por su efecto de superelasticidad. Al mantener girando esta lima en una curvatura, tenderá a enderezarse transportando las curvaturas del conducto. Por su parte, las limas en fase martensita mantienen la curvatura al estar trabajando. Esto hace que haya menor transporte hacia el exterior de la curva. Las limas en fase martensita tienen mayor resistencia a la fatiga cíclica. En esta imagen podemos observar varias limas de níquel titanio que se han ido desarrollando a lo largo de varios años. Tenemos a una lima de níquel titanio convencional. Vaya, miren, esta es la original, la de 1990, altamente rígida. La flexibilidad no era muy buena, se fracturaban, no tenían fase martensítica que era deformable y que lo hacía ser más elástica, por lo tanto no era muy buena. La N-Wire en el 2007 era buena, pero le faltaba todavía pasarla a una control memory mucho mejor y no tenía láminas de corte con filo mejoradas. Las actuales ya vienen con unas láminas mejoradas de filo, miren, y estas ya son más resistentes. Las pink, que son las rosadas que la trae la Rainbow, la blue, que son las 80 Blue, y la gold, que son las de ProTaper Gold, las Flex Gold de la 80 Medical y de tantas otras. En el mercado ustedes van a hallar más de 250 sistemas rotatorios. A El Salvador apenas vienen, ¿qué? 10. La Fanta Blue, la Soco, que la vende Disprosal, que es aleación Gold, la Fanta Blue, que es aleación Blue, la 80, toda la línea de la ProTaper, que son las de la Cybron Endo, la K3, que es de la Kerr. Esas son las que hay en El Salvador. Y ahora que está viniendo la Blue Shape, que es la última que ha salido, que es de España, que trae dos tipos de cortes transversales y que trabajan de forma diferente. Y otras que han traído por ahí que no pasan de unas 13, lo más, ¿verdad? A una lima M-Wire, a una lima Gold, Blue y una lima Pink. Aquí tenemos a las aleaciones ordenadas de menor flexibilidad a mayor flexibilidad. Hacia la derecha vemos a la lima que tiene mayor flexibilidad, que es una lima Blue, y hacia la izquierda tenemos a las limas con menor flexibilidad, que es una lima de níquel titanio convencional. Cuando tenemos las limas con una mayor flexibilidad tienen menor capacidad de corte. Por lo contrario, las limas de menor flexibilidad tienen mayor capacidad de corte. A continuación veremos cómo se han ido desarrollando y han ido evolucionando las limas de níquel titanio en endodoncia a través de los años. En 1998 se introdujo el níquel titanio para las limas manuales. En el año de 1991 se introduce en la instrumentación rotatoria. En el año de 1991 aparecieron las primeras limas rotatorias de níquel titanio, por lo cual se denominó la primera generación de limas rotatorias en endodoncia. Estas limas tienen superficie radial pasiva, tienen conicidad constante y presentan solo una sección transversal. Como representante de estas limas tenemos a Profile. La segunda Miren,
se Miren introdujo el cómo níquel estas titanio para limas, las limas manuales. En el año de las profile, aquí 1991 voy se a parar introduce cabal la cuando las saque. instrumentación rotatoria. En el año de 1991 aparecieron las primeras limas rotatorias de níquel titanio, por lo cual se denominó la primera generación de limas rotatorias en endodoncia. Estas limas tienen superficie radial pasiva, tienen conicidad constante y presentan solo una sección transversal. Como Vale, representante de estas limas tenemos ahí está, miren. Esa cajita que ustedes están viendo ahí en 1995, que yo fui quizás el primero que utilicé instrumentación rotatoria en el país. Allá por el 94, 95 conseguí el motor con mi profesor, el doctor Leonardo, y comencé a trabajar con rotatorio. Me acuerdo que el torque venía a 5, no se podía poner torque 4, torque 3, no, era como un radio de transistores con aquellas perillitas que traen. Y la velocidad, se van a reír, era constante. Se podía, eh, Se podía poner de 100 hasta 500 con una perillita como las que traen los radios. Entonces era bien difícil calcular las velocidades, el torque no se podía cambiar. Imagínense ustedes, y con una aleación que era poco confiable, se acababan fracturando. ¿Entienden? Miren cómo nos tocaba trabajar antes a nosotros. Luego siguió avanzando. a Profile. La segunda generación de limas de endodoncia aparece en el año de 2001. Aquí vemos que ya presentan bordes cortantes, tienen taper variable, presentan una sola sección transversal y en este año se introduce ProTaper Universal, que ha sido una de las limas. Vaya, esta ProTaper al comienzo era una lima que prometía, pero también se fracturaba por el tipo de aleación que no era tan buena. Todavía no habíamos llegado al perfeccionamiento de la fase martensítica y ya tenía taper variable para... El taper variable es el corte que viene en el centro, era, 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 era más pequeño o más grande dependiendo donde el fabricante quería que se desgastara menos. Por ejemplo, en el tercio cervical se busca que no se desgaste tanto porque si no se debilita mucho la pieza y entonces queda más susceptible a la fractura. Pero aún con todo y eso, desgastaban demasiado y se daban muchas fracturas dentales porque desgastaban demasiado en la zona cervical. Limas más representativas de los sistemas rotatorios. Si quieres saber más sobre este sistema, te dejo un video en la descripción con las características de estas limas y su técnica de uso. En el año del 2007 tenemos a la tercera generación de limas de endodoncia y al CM Wire, un tratamiento térmico sobre las limas ya fabricadas. En este año se introducen los tratamientos térmicos en las limas de níquel titanio para la cuarta generación de limas de níquel titanio de endodoncia. Video en la descripción con las características de estas limas y su técnica de uso. En el año del 2007 tenemos a la tercera generación de limas de endodoncia y al CM Wire. Miren, a partir del 2007 ya comenzamos a ver otra cosa. Ya vimos nuevas aleaciones, ya les hacían electropulidos, ya las dejaban bien brillantes. Salió la N-Wire y la R-Face y la N-Wire de la Coltene, que no eran malas, pero que todavía le faltaba perfeccionarlas y dejarlas más maleables. Por eso es que se han venido mejorando. Esta era la tercera generación. Estas ya costaban que se fracturaran, ya eran más confiables. Un tratamiento térmico sobre las limas ya fabricadas. En este año se introducen los tratamientos térmicos en las limas de níquel titanio para la cuarta generación de limas de níquel titanio de endodoncia. En el 2010 aparecen limas con bordes cortantes activos, con taper variable, y es en este año cuando se introduce la instrumentación reciprocante en las limas endodónticas. Tenemos como representante. Aquí es donde vamos a ver ya taper variables, ya los bordes ya más cortantes, cortan más, y la sección transversal va a ser variable, va a traer diferentes formas.
Eso es un gran logro, ¿va? Poder hacer una forma en una determinada zona y otro tipo de corte en otra determinada zona. Y esto genera lo que es conocido como, ahora como la instrumentación reciprocante, que es la que gira a la izquierda para hacer corte y luego gira a la derecha para sacar todos los detritos. Ahí está el sistema GOL, el sistema, perdón, Weiwan GOL, y está el sistema Reciproc Blue, ¿verdad? Son los más famosos. Y de ahí todas las demás limas chinas que están viniendo al mercado, que dicen reciprocante, son una copia muy buena, tan buena como ellas, de lo que son las limas Weiwan Gold y las limas Reciproc Blue. Entonces, se pueden comprar con mucha seguridad de que están comprando instrumentos buenos. Todas las pruebas que se le han hecho han sido favorables. A Wei Wan Gold. En el año del 2013 aparecen limas con sección transversal cuadrangular como Esa no Protaper pegó Next. mucho, También fíjese, la Protaper. No le vi mayor ventaja. En lo personal, a mí no me gustaba mucho, ¿verdad? Y traía diferentes tipos de secciones transversales. Se sentía como que no trabajaba en una zona y como que trabajaba en otras. Interesante, pero no era para impresionar. aparece el Ese no movimiento pegó adaptativo porque con las limas necesitaba T8 usarse Adaptive. un motor especial, nos lo regalaron en posgrados, pero las limas costaba hallarlas demasiado. Así que esto ahorita tiene muy poca demanda en el mercado. De Cybernendo. También te dejaré un video en la descripción con la ficha técnica y el uso de estas limas. En el año del 2014 tenemos limas con punta semiactiva, como son Las ProGlider, y ProGlider aparecen vinieron para hacer la permeabilidad en los canales que son bien calcificados. Son limas más delgadas que recorren todo el conducto y nos ayudan para facilitar la entrada de la lima 15, la 20, la 25, la 30. No pegaron mucho porque son tan buenas las limas que una lima 15 hace el trabajo de una, de una lima de ProGlider. Entonces, es gastar el dinero. Yo lo sentí gasto de dinero por gusto. nuevas aleaciones de tratamiento térmico que son las Gold y las Blue. En el año del 2015 aparecen nuevas aleaciones con tratamiento Vaya, y en el térmico. 2015 viene el gran cambio. Aquí es donde entramos ya con un tipo de limas mucho más efectivas y muy difíciles de fracturarse. Año de 2016 aparece la quinta generación de limas endodónticas. Tenemos limas más delgadas con la finalidad de preservar la dentina pericervical. En el 2018 a 2019 aparece el nuevo concepto de tratamiento mínimamente invasivo endodóntico, con limas de taper de 4% de conicidad con diámetro máximo final Estas reducido. limas son muy lindas. Se llama, la vende Manuel. Se llama la Styly Blue, la Styly Gold y la Styly Blue. Estas no desgastan tanto el tercio cervical, o sea que lo dejan más resistente a la fractura, preservan más la estructura cervical del diente. Y esas son las que andan de moda últimamente y yo se las voy a recomendar que si las pueden usar, úsenlas. Son muy buenas para canales atrésicos y para canales calcificados. Vamos a hablar más de esto más adelantito. Ahí tengo una clase solo de esto y se la voy a dar. Mañana vamos a hablar de eso. Finalidad de reducir el limado excesivo en la entrada del conducto, conservando la dentina pericervical. Como limas representantes de esta generación tenemos a True Anatomy de Dentsply Mayfair. En la sexta generación de limas tenemos a Blue Shaper, un sistema de limas que contiene dos aleaciones en un mismo sistema, con una aleación pink para la lima inicial y una aleación blue. Esta lima inicial es aleación pink, de ahí todas las demás son blue. Esa es la gran novedad que trae. Y la otra gran novedad es que vienen con un tratamiento térmico de mayor resistencia a la fractura, con control memory y todo. Y vienen para un solo uso
y se usan a una alta velocidad, a 550 revoluciones por minuto. Por eso solo se puede usar una vez, ¿verdad? Porque giran, tienen mucho giro. Para las demás limas, aprovechando la máxima capacidad de corte de la lima Pink y la flexibilidad de las limas finales. Este sistema de limas también introduce el concepto de endodoncia mínima invasiva. Te dejo un link en la descripción con la ficha técnica y el uso de este sistema de limas. Gracias por ver este video. ¿Algún comentario que quieran hacer en este momento? ¿Cuántos de aquí ya están usando sistemas rotatorios? Digan yo. Yo, Yo, doctor. Yo, doctor. Eso. Y cuando ustedes compraban los sistemas, ¿sabían lo que estaban comprando? No, Sí, así estábamos chocos. pasa. Todos hemos pasado por eso. Hasta Nos yo hemos- he pasado por eso. nos hemos No dejado, sabía lo que estaba comprando al comienzo. nos hemos dejado llevar por lo que nos dice el vendedor. Cabal. Y eso se dio mucho en los primeros años, ¿verdad? Imagínense, allá en 1992, 94, con la primera aleación, todo mundo bien contento que ya no íbamos a utilizar las limas manuales casi, que íbamos a descansar más, pero las cosas no son siempre tan fáciles así. Se ha necesitado pasar un tiempo razonable para llegar a donde estamos actualmente. Ahora a ustedes les ha tocado una época en donde cada 2 años, vamos a tener un siglo de conocimiento. Imagínense, va tan rápido que apenas conocemos un sistema y ya viene otro sistema y ya viene otro sistema y ya viene otro sistema. Así va a ser de aquí para adelante hoy. Por eso es que hay que manejar unos 3, 4, 5 sistemas bien y con el que uno se da bien, trabajar bien con ese hasta que venga algo mejor. ¿Entendieron? Sí, sí, doctor. Sí, Vaya, doctor. voy a necesitar ir al bañito ahorita, hoy. Pido disculpas. 3 minutos les doy. Ok, doctor, gracias. 5 está bien. ¿Ya están todos ahí? Sí, Vaya, Pido. excelente. Miren, ahora tienen con qué anotar ahí. Sí, doctor.
Sí. Vaya, les voy a dar los sistemas rotatorios que vamos a ocupar en la clínica hoy. Ok. El primero que vamos a usar es 80 Flex Blue, que es este que tengo en la pantalla. Este es de la casa 80 Medical y lo vende OrtoCenter. Manuel Trinidad es el dueño. Tiene bastantes juegos de la 80 Flex Blue ahorita, hoy. Así que para la clínica le pueden comprar este. Vienen con conicidad 0.04 y 0.06. Y tiene control memory. Miren dónde está el cursor. Control memory. Níquel titanio wire. Es la aleación. Tratada térmicamente. Heat treated. Cuando dice tratada térmicamente, quiere decir que viene con la fase martensítica. Por eso es control memory. ¿Entendieron? Entonces, cuando ustedes vayan a comprar un sistema rotatorio, tienen que leer la forma en que ha sido tratada la barra o el cubo de níquel titanio cuando la hicieron. Ahí les va a decir cómo la trataron para que el instrumento tenga las mejores propiedades que ustedes necesitan. ¿Ok? Ahora, cuando vayan a comprar, ustedes van a ser mucho más críticos que antes, ¿o no? Sí, Ya no total. les van a poder pasar gato Claro, por liebre. sí. Fíjense que el año pasado andaban vendiendo, o el año antepasado, imagínense, andaban vendiendo unas Profile de 1900 de la década del 90 y la andaban vendiendo a $4. Y yo cuando vi que andaban vendiendo eso, yo le dije a la persona, mire, esto ya no lo debería de vender porque esas limas se les van a fracturar si esas limas fueron de las primeras que se hicieron. Y mucha gente las compró creyendo que había comprado una ganga. Imagínense. Por eso es bueno el conocimiento, porque no le pasan gato por liebre a uno. Doctor, Sí. y el uso de estas limas, más o menos, ¿cuánto la debo de usar? Bueno, Una, miren, dos, yo en mi clínica me gusta usarlas por lo menos, lo mínimo 5 veces. Hoy. No tanto porque no las puedo usar 6, 7, 8 veces, no tanto por eso. La puedo ocupar quizás hasta unas 8 o 9. El problema es que acuérdense que vienen en una aleación de control memory. ¿Qué quiere decir? Que es más maleable, más pasible de deformación y por lo tanto puede perder el filo más rápidamente. Por eso es que no se deben de usar más de 5 veces. Más por eso que porque se van a fracturar. ¿Entendieron? Sí. Sí. sí, doctor. Sí. ¿Verdad? Es que esa es la verdad. Si yo las estoy ocupando 6, 7 y hasta 8, en realidad yo estoy limpiando menos el canal hoy. Tengo menos limpieza del canal. Y eso es lo que yo menos quiero porque estoy tratando de desinfectar el conducto radicular, ¿o no? Sí. Claro, El ¿verdad? ángulo de, el ángulo de corte se va terminando, se va Sí, acabando. se va terminando el ángulo de corte, correcto. Sí, se va desgastando. Por Ujú. eso es que no las podemos usar tantas veces, porque se nos voltea en contra de nosotros, pues, en el resultado de nuestro tratamiento, ¿entienden? Ujú. Sí. ¿Verdad? La punta, miren lo que dice la punta. Safety non-curing tip, quiere decir la punta segura por no presentar corte. Es como solamente una guía para que el instrumento vaya descendiendo a través de la luz del conducto. ¿Entendieron? Y eso es muy bueno porque quiere decir que no se nos va a desviar tan fácilmente
y no nos va a formar escalones, ¿verdad? Y aquí viene la cinemática de cómo yo voy a utilizar las limas. Miren, aquí abajo. Lo primero que vamos a hacer es lavar el conducto con hipoclorito y vamos introduciendo la lima hasta el tercio cervical. Miren, una vez que hemos limpiado el tercio cervical, vamos a pasar a la famosa Orifice Shaper. Hay sistemas que no traen Orifice Shaper. Yo les sugiero a ustedes comprar Orifice Shaper de la AT Blue para ocupar con los sistemas que no venden la Orifice Shaper, porque la Orifice Shaper es la que les va a quitar todas las interferencias que tengan los conductos en el tercio cervical. Y en el tercio cervical es donde está el 99% de las interferencias. Una vez que ustedes trabajan esto con el desgaste de la Orifice Shaper, la lima prácticamente va a quedar bailando en el canal. Entonces ya va a ser más fácil que el irrigante entre, que la lima llegue a la medida de trabajo. No la hago llegar directamente de un sol, sino que la voy bajando de 2 en 2 milímetros y entre lima y lima que voy bajando, voy poniendo hipoclorito para que vaya neutralizando todas las bacterias y no se nos vaya a formar un flare-ups, ¿ok? Y para que haya menor dolor posoperatorio. Tengo que ir bajando poco a poco y aquí ya voy tomando la medida con el localizador foraminal. Cuando el localizador foraminal me da la medida de trabajo, ahí tomo la radiografía para sacar la medida de trabajo. ¿Quedó claro? Si Sí. ustedes mandan a hacer una tomografía, pueden pedir de una sola vez con un punto de referencia que ustedes pongan para que les den de una sola vez la medida, ¿verdad? Y ustedes ya tengan la medida del canal de un solo, ya ni necesitan tomar radiografía. Miren qué ventaja, ¿verdad? Cuando uno manda a hacer una tomografía. Luego se van a pasar, esta es la lima Eflex, es una lima que se llama lima de deslizamiento, que es la más finita que van a ver en algunos sistemas, especialmente en el AT-Flex Blue Gold. Ahí van a ver este tipo de limita que es bien delgado. A mí no me gusta, hoy. A mí me gusta irme de un solo con la 420, con todas las demás, pero la Lima 15, para ustedes que están en ese primordio de querer hacer, agarrar la práctica y todo eso, sí se hace muy importante ocupar la Lima 15 desde el comienzo, porque eso le va a evitar posibles tensiones en el canal. Entonces, sí, la recomendación es 15, 20, 25, 30, pueden llegar en las mesiales hasta una 35 y en el distal hasta una 40. ¿Vieron qué fácil? ¿Alguna pregunta aquí? Doctor, ¿cuántas limas son por sistema? Este sistema trae en total 6 limas. Hoy 7, perdón. Quiero ver, uno. Sí, porque la Eflex PAP no se la recomiendo, no viene. Viene una, la 15, la 20, la 25, 30, 35 y 40. Estamos hablando de 7 limas. Eso es lo que va a traer el sistema, Ah, ok. ¿verdad? Y va a venir en conicidad 0.4, 0.04 o 0.06. La 0.06 las dejamos más para canales ligeramente amplios o amplios. Y la 0.04 los dejamos más para canales mesiales, para canales bucales de molares superiores, para los canales que son más estrechos. Ah, ¿Entendieron? sí, gracias, Por doctor. eso es bueno comprar un sistema 004 y otro sistema 006 para complementarlos. ¿Ok? Ok, Vale. Aquí, si solo tiene un anillo de color, estamos hablando que el taper va a ser 0.04. Si tiene dos anillos,
quiere decir que el taper va a ser más grande, va a ser 0.06. Cuando lo vayan a comprar, tienen que ver eso. Oye, ¿qué quiere decir variable pitch? Es lo que yo les decía. El ángulo va a variar entre cada espira. Ángulos menores van a hacer menor contacto con las paredes y ángulos mayores van a hacer más contacto, van a desgastar más las paredes. Entonces, a estos les dan ángulos variables, mire, variable pitch, que serían la disposición de las láminas de corte, ¿ok? Y estas marquitas que traen aquí son para las diferentes medidas. Si ustedes se las aprenden de memoria, creo que va del 20, 21, 22 y 24. Ahí la van a ver ustedes. Oye, en el manguito, miren, aquí va, ¿ve? En el cuerpo. Ya el mango, me estoy refiriendo a esto. En el mango van a encontrar ustedes la conicidad y van a encontrar el tope guía, ¿verdad? Yo lo que hago cuando trabajo con los sistemas rotatorios es que le digo a mi asistente que en la misma cajita que es autoclavable pongo un tirro y después de que las lava, las limpia en el ultrasonido y ya las acomoda para ir al autoclave, le digo de que le vaya poniendo barritas. Cuando llega a las 5 barritas, ahí es donde las desecha, ¿verdad? Las que yo les voy a traer mañana, no, perdón, la semana que viene, van a ser juegos que yo he desechado en mi clínica hoy. Y con esas vamos a trabajar. Esas ya vienen sin filo prácticamente, ¿verdad? Pero no quise que gastaran en limas nuevas para trabajar en dientes naturales extraídos, ¿verdad? No vale la pena. Así que esto es lo que vamos a hacer. Oye, este es el primer sistema que vamos a ocupar en el laboratorio. Después vamos a usar el Rainbow, que es el sistema arcoíris, así se llama, que es la misma distribución, solo que la Rainbow creo que llega hasta la 35, ¿verdad? Entonces, es la misma cosa. Y vienen en 0.04 y 0.06. Y la Vortex Blue, que viene en 004 y 006, que la vende el doctor Víctor Rivera de Dentis, Depósito Dentis. Yo les voy a poner en el grupo los teléfonos ahorita para que ustedes ya puedan irse aparapetando de estos sistemas para cuando lleguemos a la clínica. Oye, ¿entendieron todos? Sí, doctor. Sí. Vaya, yo voy a Sí, poner los doctor. teléfonos ya. Anótenlo, porque lo que pasa es que después, doctor, ¿y cuáles fueron los teléfonos? Ya lo tengo comprobado. Oye, Mm. ya de una sola vez guárdenlo, se los voy a subir. Oye, bueno, y aquí, este es el otro sistema, mire, el sistema Rainbow, que es un control memory. Mire, se puede doblar, se pueden predoblar. Hasta ahora, los reportes de fracturas de estas limas son inexistentes casi. Son excelentes limas. Hoy las vende el doctor Rodrigo Ventura. A él, yo voy a ponerles el teléfono de él hoy y el sistema que él vende. Los voy a ir poniendo por sistemas para que ustedes ya sepan quién vende cada sistema. Y este es Aleación Control Memory Rainbow It. ¿Qué quiere decir? Le dan tratamiento térmico. Son limas que no se pueden usar más de 5 veces porque pierden el filo, no porque no les van a aguantar. ¿Entendieron por qué es? Sí, doctor. Sí. Vaya. Ahora ustedes saben científicamente el porqué de las cosas, no como antes, ¿verdad? Que uno andaba así a la loca. Y estas limas trabajan por movimiento continuo, no por movimiento recíproco. Este que ustedes tienen aquí es recíproco. De los recíprocos voy a hablar en la otra clase. Oye, este es el movimiento que vamos a usar. ¿Mire?
el de 360 grados. Quiere decir que da la vuelta y se topa y da la vuelta completa. ¿Cuál es la ventaja de estos sistemas? Que extravasan menos material contaminado a través del foramen. Generan un posoperatorio más silencioso. Esa es la ventaja de estos sistemas. Pero no quiere decir que los reciprocantes no los vamos a utilizar. Claro que sí. Mañana vamos a hablar de reciprocantes hoy, porque tanto el AT Blue como el Rainbow y el sistema Vortex Blue se ocupan de la misma forma y los tres son excelentes sistemas, ¿oyen? Así que cualquier sistema que me compren es la misma cosa, de la misma forma van a trabajar, ¿ok? Solo tienen que ver la velocidad que recomienda el fabricante y el torque, y así van a programar el motor. En el laboratorio vamos a programar motores, vamos a ver sistemas, si ustedes compran, los pueden llevar para verlos allá y que hablemos algunas cosas, y vamos a ver también la cinemática, qué debo de hacer con el motor, qué no puedo hacer, qué movimiento voy a hacer en el interior del canal. Ahí voy a dar todos los tips para que las limas no se fracturen. ¿Ok? Y Sí. cuando pasemos al final voy a traer a todos los conferencistas invitados porque tenemos conferencistas de gran renombre internacional en el diplomado hoy. Así que vamos a tener algunos invitados que son de primer nivel. ¿Ok? Ok. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer ahora? Mm, Bueno, si no, muy bien. nos vemos mañana a la misma hora. Hoy, Perfecto, doctor. Dios los Buenas bendiga noches. y que el Señor nos proteja a todos. Amén, Buenas igual. noches, Amén. doctor. Buenas 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 noches, noches, noches doctor. para compañeros. todos. Gracias, Buenas noches. Buenas noches a buenas todos. noches. Hasta luego, gran Hasta Vladimir. luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias, gusto Gracias. verlo. Gracias, doctor. Dios, Vladimir. Ahí he seguido sus vacaciones, estuvieron buenas. Hasta luego, compañeros. Cayeron bien. Suerte.